A lo largo y ancho de nuestro planeta podemos ver los restos en piedra que dejaron las antiguas civilizaciones. Son monumentos que dan fe de sus propósitos, de sus esfuerzos, del trabajo comunitario encaminado a un fin que les unía. Su fuerza y su inteligencia les sirvió para transportar por terrenos hostiles los grandes monolitos, en tareas a veces iniciadas por los padres y continuadas por los hijos y los nietos. Sus técnicas artesanas, unidas a sus primitivas herramientas, cincelaron toscamente los bloques. Son exactamente los productos que podemos esperar de aquellas gentes. Aunque desconocemos todavía sus propósitos, su verdadero conocimiento psíquico y espiritual, sus auténticas motivaciones, podemos ver en sus obras el fruto razonable de su evolución tecnológica y cultural. Pero no siempre es así. En este reportaje veremos suficientes pruebas como para valorar que algunos restos que creemos son de antiguas civilizaciones realmente lo son de otras mucho más antiguas y que además estas últimas tuvieron relación entre sí. Bajo estos montículos de piedra y tierra se encuentran las tumbas donde fueron enterrados algunos de los constructores del círculo de piedras más importante del Reino Unido y lugar de obligada visita para todos los viajeros que recorren la llanura de Salisbury. En tan solo 200 metros de recorrido turístico, los visitantes pasan de las tiendas y cafeterías a enfrentarse con un monumento con 5.000 años de historia. Gran parte de él ha desaparecido. Sus piedras fueron aprovechadas para construcciones más modernas, pero lo que queda llena de admiración no solo al que busca una bonita foto, sino a los que además intentan adentrarse en sus misterios. Stonehenge empezó a izarse en el Neolítico, 3.000 años antes de Jesucristo, y su desarrollo duró 1.500 años. Su aspecto final alberga varios elementos constructivos. El círculo exterior está compuesto por 30 grandes monolitos de gres, de 25 toneladas de peso cada uno, provenientes de las canteras del actual Marlborough Downs, situadas a 30 kilómetros de distancia. Originariamente estaban unidos entre sí por un dintel de piedra de 7 toneladas de peso. Dentro de este primer círculo se encuentra otro, formado por bloques de 4 toneladas que fueron traídos de las montañas de Presley, en el sudeste de Gales. Son las famosas piedras azules, de reconocidos poderes energéticos. Más en el interior del monumento se alzan orgullosos 5 gigantescos trilitos. Cada uno de estos bloques verticales, de 45 toneladas de peso cada uno, se alzan orgullosos a 7 metros de altura y albergan en su interior una disposición en forma de herradura de otras 19 pequeñas piedras azules. Ninguna piedra está colocada al azar en esta enigmática construcción. Tanto el número como la disposición de las piedras corresponde a un plan preciso y estudiado para que un observador, iniciado en las leyes de la astronomía, pudiera dictaminar con una simple observación los movimientos del Sol, los ciclos lunares y hasta los eclipses que se producían con el transcurrir del tiempo. Tanto los 5 trilitos interiores como sus menires interiores están colocados en forma de herradura cuya parte abierta da origen a la gran avenida que antiguamente llegaba a Stonehenge y que llegó a medir cerca de 3 kilómetros. Esta avenida es donde se encuentra actualmente la piedra llamada Hillstone. Miraba exactamente al punto del horizonte donde se elevaba el sol en el solsticio de verano. En la periferia de toda la construcción pétrea se encuentran distribuidos simétricamente 56 pequeños agujeros, conocidos como los hoyos de Aubrey, que en su día albergaban postes de madera. Una fosa y un talud rodean todo el conjunto. Hillstone constituye un buen punto de observación para comprobar cómo la brújula marca con precisión la situación del bloque con respecto al conjunto monumental. Los 28 grados con que se separa del este geográfico marca como un gran punto de mira el lugar hacia donde tenían que mirar desde el recinto para ver elevarse al sol en esa celebrada fiesta del solsticio de verano, cuando vivían el día más largo y la noche más corta del año, celebración que ha llegado a nosotros y que conmemoramos en la noche de San Juan. Stonehenge es el círculo de piedras más importante del mundo, pero no es el único. A pocos kilómetros de distancia quedan los restos de lo que debió ser
otro gran centro ceremonial, erigido con similares propósitos. Pese a no contar con la aparente belleza y majestuosidad de Stonehenge, Avebury constituye un punto de encuentro con las energías sutiles que proporcionan las piedras, porque a diferencia del anterior, sus menires se pueden acariciar y todo el lugar puede ser recorrido con total libertad. Avebury, el círculo megalítico más grande que se conoce, medía 365 metros de diámetro y contenía dos círculos menores, un círculo solar o del hombre y un círculo lunar o de mujer. Su procedencia es asimismo neolítica y estaba conectado a Stonehenge por un camino de 36 kilómetros de largo. En algunas de sus piedras se pueden apreciar cristales de cuarzo en forma de vetas y trozos de cuarzo lechoso que sobresalen de la superficie. Aseguran los investigadores que los antiguos druidas manejaban la energía de los cristales de las piedras para comunicarse con otros mundos, algo que no debe de sorprendernos porque hoy sabemos que los cristales son poderosos instrumentos de transmisión. La actual comunicación tecnológica se ha establecido por los minúsculos chips de silicona de los cristales de cuarzo, lo que permite que millones de personas de todo el mundo podamos mantener una comunicación en tiempo real en Internet. Antiguamente, los grandes maestros combinaban los poderes de los cristales, las rocas, las líneas telúricas de nuestro planeta y los cursos subterráneos de agua para erigir los monumentos a los que aplicaban una disposición relacionada con la astronomía. Eran los grandes templos del conocimiento. Aprovechaban los rayos solares durante el día y los lunares durante la noche, no solo para las ceremonias espirituales, sino que también el aumento de sus percepciones psíquicas se utilizaba para la sanación. Los druidas transmutaban las fuerzas naturales para convertirlas en eventos sobrenaturales. El símbolo de su poder espiritual eran los cristales que portaban, y el mismo Merlín afirmaba que había vivido en una caverna de cristal. Era otra ciencia, otra forma de conocer la naturaleza y sus propiedades. Los ciclos astronómicos que marcaban la posición de los bloques era el calendario de sus estaciones. Diferenciaban las épocas de frío y de calor, de cosecha y de escasez de alimentos. Su vida cotidiana estaba marcada por los acontecimientos del cielo, donde los astros eran dioses. Su esencia estaba conectada con su entorno y se sentían protagonistas de todos y cada uno de los sucesos universales de los que formaban parte. Este es el mítico río Urubamba. Desde las nevadas sierras andinas proporciona vida al Valle Sagrado. Sus orillas fueron recorridas por los incas en busca de una cumbre lejana, cercana a los mismos dioses. Son los terrenos de Pachamama, la diosa de la tierra, de Inti, el dios del sol, y de Quilla, la diosa de la luna. Un vetusto tren escala desde el Cuzco las empinadas cuestas que acercan al turista a la pequeña localidad de Aguascalientes. Es el obligado recorrido para los buscadores de sensaciones únicas. Llegados de todas partes del mundo, en pocas horas habrán pasado de la altitud del mar a los 4.000 metros de altura, del desierto a la selva tropical, de las orillas frescas del Urubamba a los dominios del Cóndor. Los puestos de recuerdos y artesanías rodean al viajero con colorido y algarabía hasta que se toma un microbús que por un camino serpenteante llega hasta el centro turístico más importante de Sudamérica. La esbelta figura del Putucusi es reconocida por todos, que por fin pueden contemplar al natural lo que tantas veces han visto en fotos. Dicen que esta montaña misteriosa es el santuario del señor Saizru, Manú de la séptima raza, donde resguarda las almas de los niños que vendrán a la encarnación en Perú para incrementar la luz del planeta. Machu Picchu es un portento de la naturaleza y de la sabiduría de sus constructores. No cabe duda que es un monumento dedicado a los dioses. Su visita nos acerca a un lugar de ensueño donde todo es posible, donde esas fuerzas extrañas de la naturaleza nos llevan a un lugar entre la tierra y el cielo. La propia ciudad, con las montañas que la rodean, está representada en una roca proporcionalmente esculpida. Fue una de las pocas ciudades que se libraron de la destrucción por los conquistadores, que jamás supieron de su existencia.
Fue descubierta el año 1911 por Hiram Bingham, que fue conducido allí por las informaciones obtenidas de algunos nativos. Por ello hoy se puede contemplar tal y como la dejaron sus antiguos moradores. Y si la tierra está representada en piedra, el cielo también lo está. Este gran monolito es el Intihuatana, la piedra sagrada en la cual el dios Inti se ata para recibir el amor y la veneración de los oficiantes de las ceremonias. Aseguran que de su superficie pétrea, a la intemperie durante miles de años recibiendo el abrazo del dios Sol en forma de rayos, emana una radiación única, buscada por los viajeros que tras miles de kilómetros recorridos llegan allí para unir sus manos, al igual que lo hacían los incas, a esa energía sutil. En el Intihuatana, al igual que Stonehenge, se ha cuidado en su construcción el más mínimo detalle para que su sombra vaya marcando todos los acontecimientos solares que suceden al cabo del año. Solsticios y equinoccios quedan registrados por la sombra que marca el monolito con toda precisión. Era la confirmación de que el sol estaba vivo. Su movimiento uniforme señalaba el beneplácito con que el dios premiaba a los hombres, y su ubicación, en una altura prominente de la ya alta ciudad, manifestaba la unión del hombre con el cosmos. Aseguran algunos que este es el enclave del polo masculino, que equilibra al femenino del lago Titicaca. Las piedras en Machu Picchu no solo están cargadas de historia. El lugar fue buscado y encontrado, diseñado y construido para que convergieran en él las energías cósmicas y las telúricas. Nadie sabe cómo se llamaba realmente la ciudad, ni los propósitos para erigirla, ni los motivos que tuvieron sus pobladores para abandonarla repentinamente. Edificios que sabemos fueron construidos por los incas, pero que poco o nada tienen que ver con los grandes santuarios de Machu Picchu, los más antiguos, los más perfectos, los que por su tecnología hacen pensar a no pocos investigadores que antes de que los incas se establecieran allí ya existían algunos monumentos erigidos por alguna civilización anterior a los propios incas. Esta teoría, por supuesto no avalada por la arqueología oficial, desestabilizaría la catalogación que se tiene actualmente del pasado, de un pasado del que todavía desconocemos muchas cosas y del que, como vamos a ver, existen muchas respuestas pendientes. El norte de Cuzco, la capital del Imperio Inca, estaba dominado por Sacsayhuamán. Según los historiadores, es una fortaleza, una serie de edificaciones de la que todavía permanecen 3 enormes murallas formando una imponente obra de defensa. Sin embargo, nunca defendieron nada, ni sirvieron para que los españoles, durante la conquista, perdieran un solo minuto para conquistarla. Militarmente hablando, es un despropósito, y pensando racionalmente nos explica el derroche de esfuerzo para levantar estos monolitos. Si lo que querían era simplemente servir de freno a un posible invasor, no se comprende la meticulosidad para que todos los bloques estén unidos en íntimo contacto, sin que se pueda introducir la punta de una navaja por sus juntas. La otra teoría tampoco nos convence. Se dice que Sacsayhuamán fue un centro de gobierno. Era el lugar donde el Inca, rodeado de una espléndida majestad, impartía sus órdenes a todos los rincones de su imperio. ¿Pero qué era realmente Sacsayhuamán? Está escrito en tinta verde. 9.234 kilos pesa este bloque, y no es más grande que muchos de los utilizados en la antigüedad. De hecho, en Perú, en Líbano o en Egipto existen bloques 200 veces más pesados que no fueron izados con grúas. Esta industria de la elaboración de la piedra está situada en plena sierra madrileña. Hasta allí han llegado por tierra, a través del puerto gallego de Vigo, bloques de piedra procedentes de Terranova y de Sudáfrica, y que servirán para abastecer la demanda pétrea en los cementerios de Madrid. Tanto por las grúas del puerto como por las de esta empresa, como por el peso que pueden transportar los camiones, el límite de los bloques se establece en las 15 toneladas. Yo tuve la osadía de preguntar a estos maestros de la piedra cómo se puede subir un bloque de 2.000 toneladas de peso por una cuesta y además ensamblarlo con otros al primer intento. Pero me quedé sin respuesta,
porque también ellos la desconocían. Lo único que me dejaron claro fue que las soluciones fáciles no valen y que la fuerza bruta, los rodillos y las rampas no sirven para mover estos tremendos monolitos. En las canteras actuales también tienen sus limitaciones. Los modernos vehículos de levantamiento y arrastre pueden soportar bloques de 3 a 5 toneladas. En las imágenes podemos ver cómo un solo hombre, ayudado por la grúa móvil, puede izar y transportar un bloque que no llega a pesar 1 tonelada. Son las capacidades de nuestra moderna tecnología, desmerecidas por los logros que nuestros antepasados realizaron a lo largo y ancho de nuestro planeta, si es que fueron realmente ellos los que lo realizaron. Este es el conocido rostro de la gran esfinge. Su sonrisa demuestra la ironía de su cara, segura de mantener intactos todos sus secretos. Junto a ella, un templo milenario ha conseguido vencer al tiempo, pero a diferencia de todos los demás templos que se levantan en Egipto, sus piedras demuestran que no debemos catalogarlo junto a todos los demás. No tiene ninguna inscripción, ningún relieve. Bajo sus suelos han encontrado enterradas estatuas de diorita del faraón Kefren. Lo que no sabemos es si fue este soberano el que lo mandó construir, o únicamente se apropió de una edificación que ya existía anteriormente. Porque en el caso de que fuera este soberano su constructor, la arqueología debería explicar cómo pudo cortar, transportar y erigir estos monolitos de granito en la época del cobre, y desconociendo la rueda o la polea. Ningún otro templo en Egipto fue construido con esta técnica de uniones poliangulares en piedras irregulares. Es el mismo concepto que existe en Perú, como si los arquitectos de estos monumentos hubieran tenido relación entre sí, o quizás los mismos maestros, como si tanto los incas como los egipcios hubieran sido los herederos de una civilización que elevó el arte de la piedra a su máxima expresión. ¿Cómo podemos explicar que en Egipto existiera una involución, una vuelta atrás en la tecnología de la ingeniería y de la arquitectura? ¿Tendrán estos templos la antigüedad que asegura la arqueología o son mucho más antiguos? Todas las paredes de los templos de los que tenemos constancia que fueron erigidos por los egipcios están repletos de escritura, de relieves, de escenas que indican su cultura. Sin embargo, estos muros limpios y aparentemente mudos fueron respetados por todos los soberanos posteriores, porque su lenguaje es posible que hable de un pasado y de unos constructores que fueron elevados a la categoría de dioses. Según la historia oficial de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, consiguieron mover e izar cerca de 12 millones de metros cúbicos de piedra en tan solo 150 años, cantidad que resulta 10 veces superior a toda la piedra que utilizaron los egipcios en los 1500 años de todas las dinastías posteriores. Parece ser que solo en la cuarta dinastía obtuvieron los egipcios ese grado de perfección. Aseguran los historiadores que ello fue debido al enorme costo de mano de obra, que no permitió tal derroche después de los faraones Snefru, Keops, Kefren y Micerinos. Pero el problema es que si habían conseguido hacer monumentos y encajar bloques con tanta maestría, esa industria desarrollada en 150 años debía mantenerse aunque fuera en monumentos más pequeños. Y eso no fue así. Además, eliminando las hipótesis basadas en apreciaciones personales, existen argumentos proporcionados por la ingeniería que demuestran la diferencia entre estos dos métodos de construcción: el realizado por los antiguos egipcios o incas y los anacrónicos para las herramientas que de ellos hemos encontrado. Otro ejemplo. Esta es la fachada del templo de Abidos, construido por el faraón Seti I y reconstruido por su hijo Ramsés II. Sus paredes están repletas de jeroglíficos y de representaciones, pero este templo se edificó sobre otro más antiguo. Es el llamado Osirión, donde volvemos a encontrar los bloques multiangulares, las piedras enormes de 20 y 30 toneladas cortadas a escuadra perfecta, con caras pulidas a espejo, con la más increíble técnica óptica.
Incluso está anegado por las aguas provenientes del Nilo, lo que indica que su construcción puede ser anterior al propio cauce del río. ¿Quién construyó este monumento a la perfección? Empieza ya a resultar sospechoso que cuando nos encontramos con una tecnología pétrea e increíble, los bloques siempre carecen de la firma de su constructor. A pocos kilómetros de la zona arqueológica de Abusir, donde se encuentran las pirámides de los faraones de la quinta dinastía, un pasadizo subterráneo se interna en otro de los grandes misterios de la piedra. Un cartel indica que el Serapeum, el hipotético lugar donde se enterraron los bueyes Apis, es de época tolemaica, pero es falso. Ya un hijo de Ramsés II fue el encargado de su mantenimiento 1000 años antes. Hoy está cerrado al público porque sus galerías han empezado a derrumbarse. Fue encontrado al azar, cuando el egiptólogo Mariette, el fundador del Museo del Cairo, llegó a su interior tras perforar un pozo en el desierto cuando buscaba estatuas. Su singular trazado es recorrido por túneles gigantes, por donde alguna vez pasaron 23 enormes sarcófagos de piedra de 70 toneladas de peso cada uno. El número 24 nunca llegó a la bóveda que lo alojaba y quedó en uno de los pasillos para dar fe del esfuerzo que debió representar su desplazamiento. Como siempre que encontramos alta tecnología de piedra, las piezas arqueológicas carecen de jeroglíficos, algo que no se entiende en caso de ser, como afirman, la última morada de los bueyes sagrados de la época tardía faraónica. Nada en todo el Serapeum indica los propósitos de su construcción, ni su verdadera antigüedad, ni la identidad de sus artífices, y su diseño vuelve a separarse de los cánones con que los egipcios ritualizaban la muerte. Ninguna inscripción, ningún relieve, ninguna estatua, tan solo estos impresionantes tanques de granito y de basalto para plantear un nuevo enigma tecnológico. Este sarcófago fue dinamitado por Mariette, uno de los padres de la egiptología, para averiguar, tras la explosión, que su interior estaba lleno de aire. Sin embargo, no tuvo el más mínimo rubor para escribir categóricamente que su finalidad era la de enterrar unos bueyes sagrados, pese a no encontrar ninguno. En lo que no reparó Mariette fue en la desconcertante técnica empleada para fabricar estas enormes cajas de piedra. El equipo de filmación se encuentra ahora dentro de uno de los sarcófagos. Nuestra compañera va limpiando de polvo una de las paredes para verse inmediatamente reflejada en ella, como si de un espejo se tratase. Observen cómo su brazo aparece claramente en la superficie pétrea, sin la más mínima distorsión. Esta perfección en el pulido es apreciable en todas las caras interiores. No se lo pierdan y disfruten con este plano que nuestra cámara realizó tangencialmente a la superficie de la tapa. Tras limpiarla del polvo depositado, se nos mostró un perfecto espejo que refleja sin ningún defecto todos los detalles. Están contemplando 5 metros cuadrados de piedra pulida con precisión absoluta, con tal grado de minuciosidad que todos los técnicos que la han estudiado han dictaminado que su perfección se ajusta a los modernos cánones de precisión óptica. ¿Cómo lo consiguieron? En las modernas canteras utilizan los más sofisticados medios y tecnologías en el pulimento. Máquinas percutoras con martillos de acero y puntas de carburo de tungsteno capaces de morder el granito e ir dando a la superficie una textura uniforme. Trabajo que posteriormente será rematado por las pulidoras refrigeradas por agua, máquinas con sensores electrónicos guiadas por un ordenador que garantiza el perfecto alisamiento de la piedra. Todo un dispendio de medios tecnológicos y todo ello para lograr
la misma eficacia que la conseguida por los antiguos egipcios de la época del cobre, si es que fueron los egipcios sus artífices. Estos son los farallones que quedan de las antiguas canteras del Mokattam, en la ciudad de El Cairo. De aquí salieron en época faraónica millones de metros cúbicos de piedra para erigir los templos más maravillosos que se alzan en las riberas del Nilo. Un trabajo que debió ser agotador, castigado además por el terrible sol que debieron soportar los canteros. Son los restos naturales de una industria de la piedra llevada a los más altos grados de consumo. En las cornisas quedan aún restos de los cinceles de cobre, de las palancas de madera y de las sogas empleadas en el arrastre de los bloques. A sus pies duerme tranquila la ciudad de los muertos, 1 millón de almas que se cobijan entre las tumbas del antiguo cementerio de los mamelucos. Es un lugar frecuentado por los automovilistas que se alejan en dirección al canal de Suez. Sin embargo, pocos de ellos reparan en lo que dejaron sus antepasados. Millones de bloques y millones de metros cúbicos de piedra fueron arrancados a la montaña de Mokattam. Un trabajo que resulta inaudito cuando se piensa que tantos años de esfuerzo solo sirvieron para que un monumento fuera utilizado durante la jornada de la exhumación del cadáver de un faraón. Y tampoco estamos seguros de ello, porque en las más de 100 pirámides que se alzan en Egipto jamás se encontró en su interior momia alguna. En una época en que los monarcas podían durar de varios meses a algunos años, ¿cómo sabían de antemano el tiempo de vida que les quedaba para enfrentarse con una construcción tan titánica? ¿No sería mucho más lógico suponer que para construir una tumba eligieran una construcción menor y más segura y que además no supusiera el enorme derroche de dinero que debió costar el monumento? A 40 kilómetros del Cairo se encuentra la otra cantera que suministró piedra al antiguo Egipto, Tura. Nuestro permiso de filmación estuvo supeditado a que las imágenes que obtuviésemos solo mostraran la fina piedra caliza que guarda en sus entrañas, sin que en las secuencias aparecieran los cientos de hombres que, atados con cadenas a una enorme bola de hierro, purgaban sus pecados picando bajo un cielo abrasador. Hoy Tura es una cárcel al aire libre. La extracción de bloques sigue como antaño, aunque el hierro ha sustituido al cobre para serrar las grandes piedras en lajas finas. La dureza pétrea es poca. Con una simple llave tuvimos nosotros la ocasión de realizar hendiduras bastante profundas. No presenta un problema tecnológico su manipulación. Sin embargo, este método de corte, posiblemente similar al utilizado hace miles de años, no explica otro de los grandes misterios tecnológicos de la antigüedad, el corte con serrucho de piedras de gran dureza como el granito, y además con una potencia 50 veces superior a las modernas serradoras de nuestra flamante era espacial. Este es un bloque de granito proveniente de Terranova y dispuesto para su corte en una moderna factoría de la piedra. Está anclado al suelo por fuertes brazos de hierro que impiden su desplazamiento, mientras que un fino cable formado por 2 hilos de acero entrelazados, con pertinaz monotonía, va desgastando el surco por donde penetra hasta que, tras largas horas de rozamiento ininterrumpido, refrigerando el calor con chorros de agua fría, logra cortar el bloque. Un depósito de hierro, situado sobre el bloque de piedra, va suministrando minúsculas partículas de acero que serán desplazadas por el cable, constituyendo un inmejorable abrasivo capaz de acelerar la operación de corte. Obviamente es fácil suponer que este resultado que estamos viendo, donde un bloque de granito queda cortado en lonchas,
no era un producto capaz de verse reproducido hace 5.000 años. La dureza que presenta el cable de acero, la noria capaz de hacerlo mover en un movimiento sin fin, las limaduras de acero y tungsteno que producen la abrasión, el agua que permanentemente debe suministrarse para que el cable no se ponga al rojo vivo y se rompa, los brazos hidráulicos que anclan el bloque y la electricidad necesaria para mover todo el conjunto hace imposible que esta tarea pudiera haberse realizado en el antiguo Egipto o en Perú. Otra cosa sería impensable. En la misma factoría tenemos otra forma de cortar la piedra. En este caso podemos observar una imponente hoja circular que gira a gran velocidad sobre su eje móvil. El tamaño de la sierra es de 2 metros de diámetro, capaz de cortar en 4 horas un bloque de 1 metro de grosor. Nuevamente observamos cómo el agua refrigera el rozamiento. Cada vaivén que hace la sierra corta la piedra unas pocas décimas de milímetro, y su precisión está controlada por un importante sistema informático que indica al operario el progreso de la cortadora a través de la masa pétrea, la velocidad de revoluciones, el grado de inclinación del corte y la temperatura de fricción. Repito, estamos ahora viendo lo que puede hacer nuestra moderna tecnología, las máquinas más certeras para el corte del granito que existen en este comienzo del tercer milenio, el máximo logro de nuestra gran revolución industrial, el mejor de los aceros, el diamante más duro y la tecnología informática al servicio de los productos, pero un producto que incomprensiblemente encontramos también realizado hace miles de años. Nuestra investigación se dirige ahora al Valle Sagrado peruano, donde las ruinas de Ollantaytambo son unas de las más importantes concreciones en piedra de los antiguos incas. Sus terrazas esculpidas en la falda del cerro son atravesadas por largas escaleras de piedra que paso a paso nos llevan a las alturas. Una obra en piedra que es posiblemente mucho más antigua de lo que se supone y que fue usurpada y recolonizada por los incas. Tal hipótesis, nuevamente, viene avalada por la tecnología anacrónica que encontramos en su manufactura. Observen estas imágenes. Es uno de los cientos de bloques esparcidos por su cumbre y, para nuestro desconcierto, está manipulado artesanalmente con un importante corte que no se terminó, lo que nos permite estudiarlo. No cabe duda que una sierra atacó la superficie de esta piedra de granito dejando la marca de su progreso. 2,5 milímetros separan los dos trozos. Una línea absolutamente recta que no admite la más mínima duda que no tiene procedencia natural. Alguien, hace miles de años, la cortó, con resultado similar al que encontramos en las factorías modernas, pero con una herramienta que no aparece en los museos, porque sencillamente no parece ser el fruto de la tecnología que tenían los incas. ¿Qué seres o qué civilización trabajó esta piedra antes de la llegada de los incas? Volvemos a Egipto, al interior de la gran pirámide atribuida al faraón Keops. Tanto la gran galería como la cámara de la reina están constituidas con piedras calizas. Por el contrario, la cámara del rey está erigida con enormes bloques de granito rojo procedentes de Asuán, y tanto en sus paredes como en los bloques del techo, así como en el sarcófago que se encuentra allí colocado quién sabe desde cuándo, se aprecia el avance de una descomunal, precisa y eficaz sierra que trabajó la dureza del cuarzo del granito como si de mantequilla se tratara. ¿Cómo pudieron hacerlo en la época del cobre, sin acero, sin limaduras de tungsteno, sin refrigeración inducida y sin electricidad? Fuera de la pirámide, donde algún día debió encontrarse su templo exterior, un bloque indica igualmente, de una forma mucho más visual, la presencia de estas sierras desconcertantes. En Ollantaytambo, desde arriba, todo se ve muy pequeño. Las casas, la explanada de ingreso y los turistas que se ven como hormigas.
La altura nos afecta y hacemos algunos intervalos para llegar a la cumbre. Ello nos permite ver y diferenciar claramente los dos estilos de construcción aplicados en el complejo. Por un lado, la superposición de pequeñas piedras encajadas con esmero, sí, pero con técnica pobre. Por otro lado, la otra tecnología, la de los grandes monolitos. La primera tiene una concepción artesanal, un esfuerzo humano y los restos que las toscas herramientas de los incas dejaron sobre la piedra. La otra tecnología, la perfecta, la que no deja espacio entre las juntas, la que presenta detalles constructivos difíciles de explicar porque fueron aplicadas unas herramientas que no se encuentran en los museos. Nuestra ascensión llega a su fin y finalmente llegamos a la cima. Este lugar es conocido por sus enormes monolitos tallados de manera perfecta. Es la misma técnica que encontramos en el templo de la Esfinge de Egipto, bloques gigantescos multiangulares unidos en íntimo contacto, donde no cabe la punta de una navaja entre ellos, donde han sido resueltos grandes problemas de ingeniería. Algunos tremendos monolitos de piedra tienen 5, 7 y hasta 12 ángulos que encajan con otros bloques de la misma naturaleza. Pero además presentan otro detalle, unos tetones que sobresalen de la superficie lisa de piedra, unas prominencias inexplicadas porque no servían como punto de apoyo para su transporte, unas marcas que también podemos apreciar en otros monumentos situados a miles de kilómetros, como en la pirámide de Micerinos. Son las huellas de hombres o de dioses que dejaron su impronta en la piedra antes que fueran reutilizadas por los incas o los egipcios. Son dos formas de entender la construcción, o lo más seguro, son complejos monumentales construidos en fases distintas, lejanas en miles de años, por dos civilizaciones opuestas, pero con una particularidad. De los trabajos en piedra que sabemos fueron realizados por incas o por egipcios, conocemos su tecnología y hemos encontrado las herramientas que fueron utilizadas. Por el contrario, de esa otra técnica desconcertante, desconocemos su desarrollo, sus máquinas y, por supuesto, quiénes fueron sus artífices. Este es el gran obelisco inacabado de las canteras de Asuán. Por alguna razón desconocida, permanece todavía encajado en la roca madre de la cantera. ¿Cómo es posible elevar y transportar 1.200 toneladas de peso? La fuerza humana es incapaz de tal empresa, sin la ayuda de máquinas. Máquinas que debieron existir, aunque quizás nunca estuvieron a disposición de los egipcios. Máquinas increíbles que fueron capaces de realizar prodigios como el que estamos viendo, una perforación en una roca de enorme dureza. Estamos justo en la entrada de la Gran Pirámide de Giza. Aquí, abandonado a su suerte, se encuentra un bloque que en el momento de la construcción del monumento sirvió como tapón en la Cámara de los Rastrillos para impedir el acceso a la Cámara del Rey. Y 3 impresionantes taladros delatan que sobre su superficie se aplicó una tecnología tan poderosa que incluso hoy nosotros nunca podríamos realizarla. Todos los ingenieros a los que hemos consultado no han dejado de manifestar su asombro, pues no conocen en la actualidad máquina capaz de competir con aquella utilizada en Egipto hace miles de años. Estas perforaciones no han podido realizarse sino con máquinas, con brocas de una dureza incomprensible, que superan los logros de nuestra más moderna tecnología. Este bloque de granito consta de 3 perforaciones. Una de sus esquinas se ha roto precisamente por una de ellas, por lo que nuestra cámara puede recorrer el interior de esos increíbles agujeros de 16 centímetros de diámetro para comprobar el rastro que ha dejado en la superficie de piedra la broca que lo perforó. Con absoluta nitidez podemos comprobar que el movimiento helicoidal de la broca va penetrando en el granito a razón de 2,5 milímetros por vuelta, es decir, con una potencia superior en 50 veces a las máquinas que hoy en día nos llenan de orgullo. Esta prueba arqueológica delata una tecnología anacrónica para los egipcios de la época del cobre. No se puede hablar de interpretaciones subjetivas o de argumentos anticientíficos.
A pocos kilómetros de la meseta de Giza se encuentra el área arqueológica de Abusir, donde se elevan las pirámides que construyeron los faraones de la quinta dinastía, es decir, los inmediatamente posteriores a los flamantes constructores Keops, Kefren y Micerinos. En teoría, debían haber sido los herederos de la mejor industria de la piedra de nuestro pasado histórico. Sin embargo, parece ser que de la noche a la mañana se les olvidó hacer pirámides, y sus construcciones, sospechosamente, se parecen muchísimo a las que erigieron sus antecesores de la tercera dinastía. Las pirámides de Neferrikare, Neferrefre y Sajurrá hoy son prácticamente escombros e incluso se puede apreciar la forma con que Imhotep, el arquitecto del faraón Zoser de la tercera dinastía, inició la era de la construcción de las pirámides, la forma escalonada de superposición de mastabas. Donde se encuentra en Abusir la evolución piramidal de caras lisas y bloques perfectamente ensamblados en íntimo contacto? ¿O no será que los faraones de la cuarta dinastía no fueron los constructores de las pirámides de Giza o de Dashur, y lo único que hicieron fue usurpar monumentos mucho más antiguos? Pero Abusir guarda muchas sorpresas. Bloques de piedra con una manufactura increíble, tratados con una técnica que incluso las hace cantar. Junto a la burda forma de erigir las pirámides, encontramos piedras con tecnología anacrónica, como si los artesanos de Sajurrá hubieran empleado como cantera para su faraón piedras que estaban colocadas en otro lugar, como por ejemplo el templo que debió estar situado junto a la cara oriental de la gran pirámide de Giza. En el complejo de la pirámide de Sajurrá se combinan bloques de distintos materiales para formar los muros. Caliza, basalto y granito se suceden en un caos de colores y formas, con bloques que, sin aparente funcionalidad, nos vuelven a mostrar perforaciones que no pudieron hacer los egipcios, porque las piedras las trajeron de un lugar que posiblemente no fue construido por egipcios. Para nuestro asombro, comprobamos que no han sido realizadas por una broca, sino por un trépano, es decir, por una broca hueca, que tras ir penetrando en la piedra, va dejando un tarugo central, que luego se rompe con un ligero golpe. Este tipo de perforación multiplica sobremanera la sofisticación de la máquina, ya que el taladro se limita a perforar con una circunferencia de 1 milímetro de sección y atacando la piedra desde la superficie hasta 60 centímetros de profundidad. ¿Cómo pudieron hacerlo con sus débiles herramientas de cobre? Para hacernos una mejor idea del trabajo que constituye la elaboración de un trépano, fuimos a filmar la técnica que actualmente realizan nuestros operarios. En primer lugar, antes de efectuar la perforación, rellenan con agua una bomba que suministrará el frío necesario para que la broca no se caliente, porque las partículas de diamante que tiene la punta de la broca se fundiría a los pocos segundos de empezar el rozamiento. La bomba de agua se conecta a la máquina perforadora mediante un tubo, por el que correrá agua a presión, tras bombear el operario manualmente el émbolo que tiene el interior esta bomba. El taladro está sujeto a una base de acero, donde por medio de unas palomillas se ajusta la nivelación necesaria para que la máquina actúe en la adecuada posición vertical, ya que en caso de que se moviera durante la rotación, la broca se partiría. El operario comienza a bombear hasta que la presión del agua es la adecuada. Es entonces cuando hace que la broca tome contacto con la superficie a taladrar y con varias rotaciones del eje marca el lugar exacto donde la máquina va a atacar, en este caso, una superficie de prefabricado cerámico. Tras estos prolegómenos ya tiene todo dispuesto para que la perforadora inicie el taladro.
La máquina eleva sus revoluciones y el trépano va poco a poco avanzando, refrigerado por el agua que en ningún momento deja de bombearse. La parte cerámica del pavimento ofrece una ligera resistencia a la perforación, pero al final la broca penetra, y mucho más fácilmente cuando se encuentra con el cemento y la tierra. El trépano ha logrado su cometido, y en el interior de la broca se aloja el tarugo que ha cortado. En él podemos apreciar que las miles de revoluciones de la broca no han dejado huella de su paso por la superficie, que se encuentra absolutamente lisa. Estos trépanos son ahora del antiguo Egipto, situados en piedras del templo de Karnak. En sus paredes observamos que, al igual que los trépanos de Giza o de Abusir, la penetración se realiza a razón de 2 milímetros por vuelta, y en el caso que están ahora viendo, el trépano se corresponde con una increíble broca de 60 centímetros de diámetro. ¿Cómo se puede explicar esto? En las canteras actuales, los martillos percutores realizan agujeros en piedras de granito de la misma dureza que las que encontramos en Egipto o en Perú. No cortan la piedra, literalmente la destrozan a fuerza de innumerables golpes suministrados por un puntero de acero. Así consiguen efectuar las perforaciones necesarias para luego introducir cargas de explosivos para realizar el corte que necesitan. Sus herramientas son siempre de acero y atacan con potencia la roca para que se rompa por los lugares más débiles. Estos maestros canteros conocen todos los entresijos de la piedra, sus posibilidades y sus limitaciones. Saben perfectamente lo que pueden conseguir con las herramientas de que disponen, y por su boca sabemos que lo que encontramos en Egipto no tiene solución con herramientas de cobre, y no existe actualmente herramienta que sea capaz de imitar aquellas perforaciones. En Egipto o en Perú aparece la involución tecnológica. El empleo y la elaboración de tallas en piedra de enorme dureza aparece en los tiempos más remotos. Tanto el granito como el pórfido o la diorita son elevados a su rango más sofisticado en las dinastías más antiguas, mientras que en las siguientes sencillamente se abandona. Este y no otro es el gran reto que tiene tanto la arqueología como la historia: saber conjugar los restos arqueológicos con la tecnología. Y ello es algo que debe de tenerse en cuenta, porque existe una relación fehaciente entre las herramientas y los rastros que han dejado en la piedra. No se pueden trasladar grandes monolitos de cientos de toneladas solo con entusiasmo. No se puede cortar el granito solo con voluntad. No se puede perforar el cuarzo solo con paciencia. Y no se puede negar las evidencias de la existencia de máquinas en la antigüedad. Observen las siguientes imágenes. Son fotografías de unos monolitos de granito situados en el templo de Karnak. Sobre su superficie se aprecia el recorrido que ha realizado una hoja de sierra similar a las que ejecutan nuestras modernas sierras radiales. El problema es que este surco tiene más de 3000 años de antigüedad. Si conocemos las herramientas que tuvieron los egipcios del Imperio Medio y por otro lado sabemos que con ellas no se pueden hacer cortes como estos, ¿quién los hizo? ¿Cuándo y para qué? Son respuestas que quedan pendientes. Lo que no cabe duda es que tenemos argumentos para hacernos las preguntas.